Suma Teológica, parte segundo, Dindinae, cuestión 9. El don de ciencia. Corresponde tratar ahora el don de ciencia. Sobre él se formulan 4 preguntas. ¿La ciencia es don? ¿Versa sobre las cosas divinas? ¿Es especulativa o práctica? ¿Qué bienaventuranza le corresponde? Artículo 1. ¿Es la ciencia un don? Lat. Objeciones por las que parece que la ciencia no es un don. 1. Los dones del Espíritu Santo exceden las facultades naturales. La ciencia, en cambio, implica un efecto de la razón natural. Así lo afirma el filósofo al decir en Aiposter que la demostración es el silogismo generador de ciencia. La ciencia, pues, no es don del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, según hemos expuesto, 1-2 Kuoneka, 68-5, son comunes a todos los santos, pero afirma San Agustín en 14 de Trin que muchísimos fieles no destacan en ciencia, aunque sobresalgan en la misma fe. Luego la ciencia no es don. El don, según hemos dicho, 1-2 Q, 68-8, es más perfecto que la virtud, y por eso un solo don es suficiente para perfeccionar la totalidad de una virtud. Pues bien, como hemos expuesto, aquí, 5-3, a la fe le corresponde el don de entendimiento, y por lo tanto no el de ciencia, y no se ve a qué otra virtud pueda corresponder. En consecuencia, dado que los dones son perfección de las virtudes, según hemos dicho, 1-2 Q, 1 y 2, no parece que la ciencia sea don. Contra esto, está el hecho de que Isaías lo numera entre los 7 dones, Is 11-2-3. Respondo, la gracia es más perfecta que la naturaleza. De ahí que no tendrá deficiencia en aquellos niveles en los que puede ser perfeccionado el hombre por su naturaleza. Mas, dado que el hombre, por medio de la razón natural, asiente intelectualmente a una verdad, puede ser perfeccionado en esa verdad de 2 maneras. Primera, captándola. Luego, formulando sobre ella un juicio cierto. Por eso, para que el entendimiento humano asienta con perfección a la verdad de fe, se requieren 2 cosas. Primera, que reciba rectamente lo que se le propone. Y eso, como hemos dicho, Kunenobis 6, corresponde al don de entendimiento. El segundo requisito es que tenga de ello un juicio cierto y exacto, es decir, llegar a discernir entre lo que debe y no debe ser creído. Para esto es necesario el don de ciencia. A las objeciones 1. La certeza del conocimiento es distinta en los diversos seres, como es distinta la naturaleza de cada uno. El hombre, en efecto, llega a un juicio cierto sobre la verdad mediante el raciocinio, y por eso se logra su ciencia mediante la razón demostrativa. En Dios, en cambio, hay un juicio cierto de la verdad sin discurso alguno, por simple intuición, como hemos expuesto. 1 Baropiqua, 14 7 1 2 14 1 2. Por eso, la ciencia divina no es discursiva o por razonamiento, sino absoluta y simple. Semejante a ella es la ciencia enumerada entre los dones del Espíritu Santo, ya que se trata de cierta participación en semejanza de la ciencia divina misma. Sobre las verdades de fe puede haber doble ciencia. Una, la que le da al hombre lo que debe creer, distinguiendo bien las cosas de fe de las que no lo son. En este sentido, la ciencia es don, y conviene a todos los santos. Pero hay otra ciencia sobre las verdades de fe, por la que el hombre sabe no solamente qué debe creer, sino también manifestar su fe, inducir a otros y creer y rebatir a quienes la impugnan. Esta es la ciencia clasificada entre las gracias gratis dadas. No se da a todos, sino a algunos. Por eso, San Agustín, después de las palabras aducidas, añade: una cosa es saber solamente qué debe creer el hombre, y otra saber presentar eso mismo a los piadosos y defenderlo contra los impíos. 3. Los dones son más perfectos que las virtudes morales y que las virtudes intelectuales, pero no son más perfectos que las virtudes teologales. Al contrario, los dones se ordenan, como fin, a la perfección de las virtudes teologales. No hay, por lo mismo, inconveniente alguno en el hecho de que dones diversos estén ordenados a una misma virtud teologal. Artículo 2.
¿Versa el don de ciencia sobre las cosas divinas? Lat. Objeciones por las que parece que el don de ciencia versa sobre realidades divinas. 1. En expresión de San Agustín en 14 de Trin, la ciencia engendra la fe, la nutre y la robustece. Ahora bien, la fe versa sobre las realidades divinas, pues, como ya hemos dicho, quien no ande entonces 1a. 1. El objeto de la fe es la verdad primera. Por consiguiente, el don de ciencia versa también sobre las realidades divinas. El don de ciencia es de categoría mayor que la ciencia adquirida, pero hay alguna ciencia adquirida, como la metafísica, que trata de las realidades divinas. Por consiguiente, con mayor motivo versará sobre esas realidades divinas el don de ciencia 3. Según leemos en la Escritura, lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Rom 1:20. Por lo tanto, si hay una ciencia que trata de las realidades creadas, parece que también deberá tratar de las divinas. Contra esto, está lo que afirma San Agustín en 14 de Trin. La ciencia de las realidades divinas se llama propiamente sabiduría. La de las realidades humanas, en cambio, recibe el nombre ciencia. Respondo. El juicio cierto sobre una cosa se obtiene principalmente por su causa. Por eso debe haber correspondencia entre el orden de los juicios y el de las causas. Y así como la causa primera es causa de la segunda, por la causa primera se juzga también de la segunda, pero de la causa primera no se puede juzgar por ninguna otra. Por eso, el juicio dado a través de la causa primera es el primero y el más perfecto. Ahora bien, como enseña la lógica, donde hay algo perfectísimo, el nombre común de género se apropia a las realidades que son deficientes respecto de la primera, a la realidad misma perfectísima. En cambio, se le aplica un nombre especial. Así, en el género de las cosas convertibles, la que expresa la esencia de una cosa recibe el nombre especial de definición. Las realidades, en cambio, que carecen de esa perfección conservan el nombre común a todas ellas, es decir, el de propias. Pues bien, ya que el nombre de ciencia implica, según hemos expuesto, eso 1 ad 1, certeza de juicio, si esa certeza se obtiene a través de la causa más elevada de las causas, recibe el nombre especial de sabiduría. Efectivamente, se denomina sabio en cualquier género al que conoce ese género por la causa suprema del mismo, que le permite juzgar de todo, cuanto bajo él se contiene. Y sabio en absoluto será el que conoce la suprema de las causas, es decir, Dios. Por eso el conocimiento de las cosas divinas se llama sabiduría. Se llama, en cambio, ciencia, el conocimiento de las cosas humanas. Es, por así decir, el nombre común que implica certeza de juicio, apropiada al juicio obtenido a través de las causas segundas. Por eso, tomado así el nombre de ciencia, es un don distinto del don de sabiduría, de ahí que el don de ciencia verse solo sobre realidades humanas y sobre realidades creadas. A las objeciones 1. Aunque las cosas materia de fe son realidades divinas y eternas, la fe, sin embargo, en sí misma, es algo temporal en el alma del creyente. Por eso, saber lo que hay que creer compete al don de ciencia. Pertenece, en cambio, al don de sabiduría conocer en sí mismas las cosas que se creen por cierta unión con ellas, de ahí que el don de sabiduría corresponde más a la caridad, que une la mente del hombre con Dios. La razón aducida es válida en cuanto que el nombre de ciencia está tomado en sentido común, pero la ciencia no se considera don especial en ese sentido común, sino en el restringido de juicio obtenido a través de las cosas creadas. 3. Cualquier hábito cognoscitivo, según hemos expuesto, 1 a 1, tiende de manera formal al medio de conocimiento que tiene, de manera material a lo que conoce por ese medio, y puesto que tiene mayor importancia lo formal, por eso las ciencias que estudian la materia natural, a través de los principios matemáticos, se clasifican entre las matemáticas como más semejantes a ellas, aunque por razón de la materia tengan más afinidad con la ciencia natural. Por eso se lee en el filósofo en Segunda Physik que son más bien naturales,
De ahí que, cuando el hombre conoce a Dios a través de las cosas creadas, ese conocimiento parece que corresponde mejor a la ciencia, a la que pertenece de manera formal, que a la sabiduría, a la que pertenece de manera material. A la inversa, cuando juzgamos de las cosas creadas por razones divinas, este conocimiento corresponde más a la sabiduría que a la ciencia. Artículo 3. ¿Es ciencia práctica el don de ciencia? Lat. Objeciones por las que parece que el don de ciencia es ciencia práctica. 1. Afirma San Agustín en 12 de Trin, que la acción por la que usamos de las cosas exteriores es atribuida a la ciencia. Ahora bien, la ciencia a la que se atribuye la acción es práctica. Luego la ciencia don es práctica. Tua. San Gregorio dice en Imoral que no hay ciencia si no reporta provecho a la piedad, y ésta resulta muy inútil si carece de la discreción de la ciencia. De ahí se infiere que la piedad está dirigida por la ciencia. Ahora bien, esto no incumbe a la ciencia especulativa. Por lo tanto, en cuanto don, la ciencia no es especulativa, sino práctica. 3. Solo los justos poseen el Espíritu Santo, como ya hemos expuesto. 1, 2, 3. Pero la ciencia especulativa la pueden tener incluso quienes no lo son, según afirma Santiago. Aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Sant 4:17. Luego, en cuanto don, la ciencia no es especulativa, sino práctica. Contra esto está lo que afirma San Gregorio en Moral: la ciencia prepara en su día el banquete, porque en el vientre de la mente sobrepuja el ayuno de la ignorancia. Ahora bien, la ignorancia no desaparece totalmente, sino por una y otra ciencia, es decir, la especulativa y la práctica. Luego, en cuanto don, la ciencia es especulativa y práctica. Respondo, según hemos expuesto. Ahora, 8. El don de ciencia, lo mismo que el de entendimiento, se ordena a la certeza de la fe, pero la fe consiste primera y principalmente en la especulación, en cuanto que se dirige a la verdad primera. Mas, dado que la verdad primera es también el último fin por el que obramos, por eso mismo la fe se extiende también a la acción, a tenor de las palabras del apóstol. La fe actúa por la caridad. Gal 5:6. En vista de eso, es también necesario que el don de ciencia se refiera primera y principalmente a la especulación, en el sentido de que conozca el hombre lo que debe creer. De forma secundaria se extiende asimismo a la acción, en el sentido de que en el obrar somos dirigidos por las cosas que debemos creer y sus consecuencias. A las objeciones 1. San Agustín habla del don de ciencia en cuanto se extiende a la acción. La acción se le atribuye, en efecto, pero ni solamente la acción, ni en primer lugar. De esa manera dirige también la piedad. Esta respuesta vale igualmente para la segunda objeción. 3. A tenor de lo expuesto sobre el don de entendimiento, así como no posee este don todo el que entiende, sino el que entiende por el hábito de la gracia, así también, en el caso del don de ciencia, solamente lo poseen quienes por infusión de la gracia obtienen la certeza de juicio sobre lo que deben creer y obrar, de suerte que en nada se desvían de la rectitud de la justicia, y esa es la ciencia de los santos, de la cual se dice: guió al justo por caminos seguros, y les dio a conocer cosas santas. Sap 10:10. Artículo 4. Corresponde al don de ciencia la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Lat. Objeciones por las que parece que no corresponde al don de ciencia la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. 1. Como el mal es causa de la tristeza y del llanto, el bien lo es de la alegría. Ahora bien, en las manifestaciones de la ciencia tiene más importancia el bien que el mal, ya que éste se conoce por aquel, a tenor de lo que afirma el filósofo en Ideán: lo recto es juez de sí mismo y de lo torcido. Luego esa tercera bienaventuranza no corresponde de manera adecuada al don de ciencia. La consideración de la verdad es acto de ciencia, pero en esa consideración no hay tristeza, sino gozo conforme al texto. No causa amargura su compañía, ni tristeza la convivencia con ella, sino placer y alegría. Sap 8:16. Luego la bienaventuranza mencionada
no corresponde de manera adecuada al don de ciencia. 3. El don de ciencia consiste más en la especulación que en la acción. Pues bien, en cuanto consiste en la especulación, no conlleva el llanto, ya que el entendimiento especulativo no dice nada de lo que hay que imitar ni huir, como afirma el filósofo en tercero de An, ni hace tampoco referencia a lo alegre o triste. No es, pues, apropiado afirmar que la tercera bienaventuranza corresponda al don de ciencia. Contra esto está la afirmación de San Agustín en el libro de Ser, Don in Monte. La ciencia corresponde a los que lloran, que aprendieron con qué males quedaron encadenados, que codiciaron como bienes. Respondo. Lo propio de la ciencia es juzgar con rectitud de las criaturas. Pues bien, éstas se convierten para el hombre en ocasión de apartarse de Dios, a tenor del testimonio de la Escritura. Las criaturas se convirtieron en abominación y en lazo para los pies de los insensatos. Sab 14:11. Estos, en efecto, no poseen recta estimación de las criaturas, apreciándolas como el bien perfecto. Por eso, poniendo en ellas su fin, pecan y pierden el verdadero bien. De ese error toma conciencia el hombre por la valoración exacta que con el don de ciencia adquiere sobre las criaturas. Por eso se dice que la bienaventuranza de las lágrimas corresponde al don de ciencia. A las objeciones 1. El bien creado no suscita el gozo espiritual, sino por su referencia al bien divino, origen con toda propiedad del gozo espiritual. Por eso, al don de sabiduría corresponde directamente la paz espiritual, y como consecuencia, el gozo. Al don de ciencia, en cambio, corresponde, en primer lugar, el llanto sobre los errores pasados, y como consecuencia, el consuelo. En cuanto que por el juicio correcto de la ciencia, ordena el hombre las criaturas al bien divino, esa es precisamente la razón por la que en esta bienaventuranza se pone como mérito el llanto, y el consuelo que le sigue como premio, pues en realidad se da incoado en esta vida y consumado en la otra. Tuo. El hombre siente gozo con la consideración misma de la verdad, pero puede sentir alguna vez tristeza por el objeto de esa consideración. En ese sentido se atribuye a la ciencia el llanto. 3. A la ciencia, en el plano de la especulación, no le corresponde bienaventuranza alguna, ya que ésta no consiste en la consideración de las criaturas, sino en la contemplación de Dios. Consiste, sin embargo, de alguna manera en el uso debido de las criaturas y en el afecto ordenado de las mismas. Es la bienaventuranza imperfecta de esta vida, por eso no se le atribuye a la ciencia bienaventuranza alguna que concierna a la contemplación. Esta se le atribuye al entendimiento y a la sabiduría, que versan sobre las cosas divinas.